Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo por fin el resumen de lecturas del mes de mayo. La verdad es que el mes de mayo fue un mes bastante bueno porque no solamente leí mucho en cantidad, dado que leí un total de 7 libros, sino que además he encontrado mi nueva trilogía favorita de fantasía. Y sí, habéis oído bien, trilogía, porque contra todo pronóstico, yo me he leído una trilogía toda seguidita en el mismo mes. Para no dejaros con la miel en los labios, voy a empezar precisamente hablando de esta trilogía. Y es que es una trilogía que me leí en conjunto con Priscila, de la biblioteca de Blue Rose, Pachi, de Pachipedia Books, y Luna, de La Mamarracha Lectora. Leérmela con ellas también hizo, por otro lado, que me leyera la trilogía del tirón, pero también es cierto que las tres nos leímos los libros rapidísimos porque es una saga que engancha un montón, que a todas nos estaba gustando bastante, aunque creo que del grupo yo soy la que más la disfrutó, y en general son unos libros con los cuales nos leíamos 100 páginas sin darnos cuenta, lo cual contribuyó a que, como he comentado, las cuatro nos leyéramos la trilogía en un solo mes. Y os estoy hablando de la trilogía Érase un corazón roto de Stephanie Garber. Esta trilogía es un spin-off de Caraval, pero lo cierto es que no hace falta leerse Caraval para poder leeros estos libros. Todo lo que necesitáis saber de Caraval, de su mundo, de cómo funciona y de ciertos personajes que salen en esa trilogía principal, la autora te lo explica perfectamente en el primer libro para que te puedas leer esta saga de forma independiente. Sin embargo, sí que tengo que advertiros de una cosa, y es que por razones evidentes esta trilogía tiene spoilers de la trilogía de Caraval. Por lo tanto, si os queréis leer Caraval tenéis que leerosla sí o sí antes de empezar con este spin-off, porque si no os vais a llevar spoilers bastante importantes. No tanto de la trama, porque realmente la trama no tiene nada que ver con la trilogía de Caraval, sino más bien spoilers de ciertos personajes. Aclarado todo esto, vamos ya con el meollo de la cuestión, que es contaros de qué va esta nueva trilogía spin-off que, como digo, transcurre en el mismo universo de Caraval y mantiene ciertas conexiones con esa otra trilogía. Nuestra protagonista es Evangeline, que está profundamente enamorada de Luke y que ella está convencida de que es el amor de su vida, hasta que descubre que resulta que Luke se ha comprometido con su hermanastra Marisol, por lo que Evangeline, con el corazón completamente destrozado, decide contactar con uno de los destinos. Los destinos en este universo serían una especie de dioses y digamos que cada destino tiene un poder específico. En el caso de Evangeline, ella acude al destino que se llama el Príncipe de Corazones y le pide que por favor detenga la boda entre Luke y Marisol, porque Evangeline está convencida de que tiene que haber un error y de que si Luke ha aceptado casarse con su hermanastra es porque tiene que estar bajo algún tipo de hechizo, ya que no entiende cómo es posible que Luke, que parecía profundamente enamorado de Evangeline, de repente ha decidido cambiar de opinión y casarse con su hermanastra. Absolutamente todos los destinos te piden un precio cuando haces un trato con ellos, y Jax, que es como se llama el Príncipe de Corazones, no va a ser menos, por lo que le dice a Evangeline que sí, que va a cumplir su deseo, pero a cambio ella tiene que dar 3 besos a 3 personas que elija el propio Príncipe de Corazones y cuando él lo elija. Evangeline accede a pagar este precio y el Príncipe de Corazones detiene la boda. Ahora bien, ¿cómo la detiene? Convirtiendo literalmente a todo el mundo en piedra. ¿Por qué? Porque los destinos son muy traicioneros y aunque sí que cumplen tus deseos, siempre los retuercen para salirse con la suya. Evangeline de nuevo hace un trato con Jax pidiéndole que por favor vuelva a todo el mundo a la normalidad, y el Príncipe de Corazones cumple con esta parte del trato. Cuando todo vuelve a la normalidad, la emperatriz de Valenda contacta con Evangeline y le propone irse al glorioso norte, porque allí se está celebrando un baile donde el príncipe Apolo está buscando a su futura esposa. Entonces, la emperatriz de Valenda considera que Evangeline es una candidata perfecta para convertirse en futura esposa de este príncipe, y Evangeline, como quiere dejar todo atrás, como considera que ya no le queda nada en Valenda y como quiere olvidarse de todo lo que ha ocurrido, decide aceptar. Una vez que llega al glorioso norte, volverá a encontrarse con el Príncipe de Corazones, porque ella se pensaba que se había librado de él, pero no, y Jax, en cuanto ve a Evangeline, le recuerda que tiene una promesa que cumplir porque él le tuvo la boda y ahora ella tiene que besar a esas 3 personas según los criterios del propio Jax. Además de tener que cumplir con su parte del trato, Evangeline descubrirá que el hecho de que ella haya
haya terminado en el glorioso norte no ha sido casualidad, y que corre el rumor de que hay una profecía relacionada con los Valor, que son los antiguos monarcas del glorioso norte, y que parece que Evangeline es una pieza central para cumplir o no dicha profecía. Érase una vez un corazón roto es una trilogía que le da 1000 vueltas en absolutamente todos los aspectos a la trilogía de Caraval. Por lo tanto, si os gustó Caraval, esta trilogía os va a gustar todavía muchísimo más, y en el caso de que no os gustara Caraval, bien sea por los personajes o por la trama, pero sí que os gustará mucho el mundo que crea la autora, considero que deberíais darle una oportunidad a esta trilogía porque, como digo, le da 1000 vueltas a esa trilogía principal. Para empezar, los protagonistas son absolutamente maravillosos. Evangeline, a pesar de que de nuevo es una adolescente, es un personaje que tiene los pies en la tierra, que es muy madura, que se piensa las cosas 2 veces antes de actuar. Es un personaje muy prudente y aunque sí que es verdad que es muy soñadora y le encanta la magia y los cuentos de hadas y los cuentos de princesas y cree en el amor eterno, y digamos que en general tiene como la cabeza un poco en las nubes, a la hora de tomar decisiones importantes, como digo, se piensa las cosas más de 2 veces, y en este aspecto es un personaje bastante maduro y se detiene a pensar si lo que está haciendo es correcto o no, y por lo tanto siempre va a intentar que haya un equilibrio entre lo que ella quiere y lo que tiene que hacer. Luego tenemos como coprotagonista a Jax, o el príncipe de corazones, que este es el personaje que tiene en común con la trilogía de Caraval, y que es un personaje que, si ya en esa trilogía os gustó muchísimo, os digo ya que en estos libros os va a encantar, porque la autora no solamente explora muchísimo más su personalidad, sino también esa dualidad que tiene entre lo humano y lo divino, todos esos grises que rodean a este personaje, su carisma, su misterio. Por supuesto, exploramos también su pasado, con lo cual sabemos mucho más acerca de este personaje tan enigmático, y la relación que hay entre los dos me ha fascinado, su constante tira y afloja, como Jax no para de putearla porque está en su naturaleza, pero al mismo tiempo vamos viendo cómo Evangeline verdaderamente le importa, cómo Evangeline tiene que tener constantemente en la cabeza que Jax es alguien increíblemente traicionero, pero es incapaz de sentirse atraída por ese lado más humano que tiene. De verdad que la relación de amistad y luego romance, evidentemente, creo que esto no sorprende a nadie, que surge entre estos dos personajes, me ha tenido en vilo toda la trilogía. Y además, una cosa que también me gusta mucho de estos libros, que también veíamos en Caraval, es que no son romantasy, ¿vale? La fantasía y el romance no están al mismo nivel. Aquí lo que predomina es la fantasía y la trama, y la autora consigue darte la suficiente dosis de esta parejita como para tenerte chillando durante todo el libro, pero no hasta el punto de que llega a ser incómodo, ni tampoco hasta el punto de olvidarnos de la trama para centrarnos en ellos. La autora explora muchísimo más este mundo onírico y de fantasía que nos recuerda un poco a Alicia en el País de las Maravillas, añadiendo nuevos elementos y sobre todo desarrollando más la parte de los destinos, que era algo que se me quedaba un poco corto en la trilogía de Caraval y que aquí se desarrolla mucho más y con más profundidad. También se nota una evolución evidente en la forma de escribir de la autora, y es que tiene una forma de escribir, como digo, muy onírica, llena de metáforas, y aunque sí que es cierto que en la trilogía de Caraval a veces se me hacía un poco pesada porque no paraba de meter metáforas y compararlo todo con todo, como digo, en este spin-off sí que se puede ver una evidente evolución, y la pluma de la autora me ha parecido absolutamente preciosa, sobre todo en cómo describe determinadas escenas y en cómo describe los sentimientos. A este primer libro no le pude poner ninguna pega y me pareció perfecto, de principio a final. Ahora bien, ya establecimos con Caraval que la autora hace unos muy buenos primeros libros, pero que luego, conforme avanza la trilogía, va flojeando un poco, y en este caso no ha sido la excepción. Y es que nos plantamos en el segundo libro, que es La balada de Nunca Jamás, que por razones evidentes no os puedo contar mucho al ser una segunda parte, pero sí que os puedo contar que hay cosas que en este libro ya empezamos a ver que no me gustaron un pelo. La primera de ellas, la más evidente y la que más me enfadó, es que la autora se olvida de los personajes. Hay ciertos personajes secundarios en el primer libro que, si bien son secundarios, son muy importantes para desarrollar ciertas tramas y para la propia evolución de los protagonistas. Pues en este segundo libro la autora de repente se olvida de ellos. Y con olvidarse de ellos me refiero a que hay algunos que aparecen en escenas esporádicas cuando de repente se acuerda de que existen, y que hay otros que directamente desaparecen. Como digo, aun siendo personajes secundarios, son personajes importantes, son personajes cuya falta es evidente. También hay otra cosa de cara al final que a mí personalmente me molestó bastante, y es que hay un momento de la historia en la que estamos ante un misterio muy jugoso y muy interesante sobre un personaje interesantísimo, y la autora, digamos que para añadir más leña a ese misterio, decide mentir al lector descaradamente. Y no es mentir en plan que un personaje tenga la percepción alterada o que la protagonista sea
se haya equivocado al sacar sus conclusiones. No, es que la autora directamente te miente, para que tú te hagas tus propias teorías, que son teorías que en ningún caso van a ser correctas porque están basadas en información falsa. Y a mí, personalmente, eso es algo que me molesta mucho. Al margen de esos dos detalles que hicieron que le bajara un poco la nota a este libro, es evidente que este libro mejora al primero en el resto de aspectos, es decir, en cuanto a personajes, en cuanto a trama, en cuanto a escritura, en cuanto a romance, todo eso le da 1000 vueltas al primer libro, pero como digo, el hecho de que elimine a personajes para mí es un error insalvable, y eso de que de cara al final me mienta, pues también me tocó bastante las narices, la verdad. Y eso ha hecho que le quite un pelín de nota. El último libro es La maldición del amor verdadero. ¿Os acordáis cuando os he dicho que en el segundo libro comienza a olvidarse de personajes? Bueno, pues sigue igual en el tercer libro, y es increíblemente descarado, porque llega un punto en el que parece que solamente existen los protagonistas. El resto de personajes secundarios, que fueron importantísimos en el primer libro, aquí directamente los elimina, y los que no elimina los saca de vez en cuando en plan, oye, no me he olvidado de ellos. Pero vamos, que si los hubiera quitado habría hecho el mismo efecto, porque las escenas en las que salen no pueden ser más irrelevantes. En este tercer libro se centra tantísimo en la trama principal entre Evangeline y Jax y la profecía que envuelve a estos personajes, que se olvida de tramas secundarias, de tramas que eran increíblemente interesantes y de tramas que además son súper importantes para el cómputo general de la trilogía. Y eso fue para mí ya como el acabose, en plan, te puedo perdonar que te olvides de determinados personajes, pero que a estos otros personajes secundarios no les des el final que se merecen cuando tienen tramas interesantísimas, eso sí que no te lo perdono. Además, que precisamente las tramas que no se cierran son de personajes que se hayan convertido en mis favoritos, y personajes que mientras estábamos leyendo la lectura conjunta todas comentábamos las ganas que teníamos de ver cómo se resolvían sus conflictos. Pues bueno, en este tercer libro literalmente se olvida de ellos, deja muchísimos cabos sueltos, deja muchísimas preguntas sin responder, deja muchísimas incógnitas, y el final, aunque sí que es cierto que, como digo, la trama principal la cierra muy rápido, de una manera bastante incongruente, y digamos que este tercer libro es muy precipitado teniendo en cuenta la lentitud con la que había estado desarrollando las tramas en los libros anteriores. Y yo creo que la sensación general que nos dio es que el final lo dejó tan abierto porque planea escribir más libros dentro de este universo. Para cerrar ya con estos 3 libros y no enrollarme más, lo que he comentado al principio, a pesar de que el último libro me parece absolutamente nefasto y me cabreó un montón, y es el peor libro de los 3 sin duda, esta trilogía se ha convertido en una de mis favoritas de fantasía. El primer libro y el segundo son absolutamente magistrales, y de verdad que si os gusta la fantasía, con una pizca de romance, con unos personajes súper bien hechos, con un romance de estos que te hace chillar por dentro porque lo estás gozando desde el primer momento, con un montón de giros de trama, con personajes secundarios interesantísimos. Os recomiendo muchísimo que le deis una oportunidad a Érase una vez un corazón roto. Si os gustó Caraval, definitivamente os tenéis que leer este spin-off, y si os gustó el mundo de Caraval pero no Caraval, definitivamente también tenéis que leeros este spin-off. Después me leí Todos los hombres del rey, que es esta segunda parte que Laura Gallego se sacó de la manga para convertir todas las hadas del reino en una biología cuando en realidad siempre fue autoconclusivo. Tal y como reconoce la autora en su propia página web, la idea principal de esta novela, ella quería escribirla en una novela independiente, pero se dio cuenta que no era suficiente para escribir una novela aparte, y que lo que cuenta, que son soldaditos de madera que mediante magia pueden revivir y luchar como si fueran soldados normales pero con superpoderes, es una trama que puede estar muy relacionada con el mundo de fantasía de todas las hadas del reino. Por eso decidió escribirlo como una segunda parte de este libro. Y como ya comenté en su momento, no funciona. ¿Por qué? Porque las conexiones que hace con ese primer libro son muy forzadas. Sigue pareciendo un libro independiente de todas las hadas del reino que simplemente comparte personajes con este primer libro. La trama me pareció predecible y muy sosa. Crea personajes que no es que sean secundarios, es que directamente son terciarios y que no aportan literalmente nada a la trama, porque están creados solo y exclusivamente para conectar ambos libros y para que tú, como lector con nostalgia, digas ¡ay! Este personaje está relacionado con este otro de este primer libro, y ya está, porque no existen para nada más. La trama de las hadas y la guerra que hay aquí entre el mundo de las hadas y el mundo humano es absolutamente ridícula, no tiene ninguna razón de ser. Es una trama cogida con pinzas simplemente para intentar que todo funcione, y como digo, para mí no funcionó. Las hadas del primer libro están ahí un poco por estar, porque están ahí como de fondo, y de nuevo cuando Laura se acuerda de que estas hadas existen las menciona y ya. Hay un personaje al que decide cambiarle por completo la personalidad,
convertirle en un personaje completamente diferente a como era en el primer libro, solo para convertirle en el villano. Lo único que rescato de este libro es a Quinto, que es uno de los personajes y el mejor personaje, de hecho, de todo el libro, la pluma de Laura Gallego, que sigue siendo absolutamente magistral, y a Orquídea, que es una de las hadas que ya era mi hada favorita en el primer libro y que aquí tiene unas escenas absolutamente magníficas. Del resto del libro, la verdad es que no puedo decir prácticamente nada bueno, y este libro me lo leí con Rebeca de Un libro más, nunca uno menos, que también es súper fan de Laura Gallego y todo lo que escriba Laura nos lo vamos a leer en conjunto, y la verdad es que esta lectura conjunta fue decepcionante para las dos, porque es que ninguna de nosotras fue capaz de sacar nada excesivamente positivo de esta novela. Me da mucha lástima hablar en términos negativos de Laura Gallego, porque sabéis que es mi escritora de fantasía favorita, pero es que de verdad, Todos los hombres del rey es una secuela que nadie esperaba y que de hecho no nos merecíamos. Seguí leyendo Hollow Pike de Juno Dawson. Este es un libro que me compré y leí en mi adolescencia, del cual no recordaba absolutamente nada, así que decidí releerlo para ver si me gustaba o no. En el caso de que me gustara, mantenerlo en mis estanterías, y en el caso de que no me gustara, donarlo a la biblioteca. Nuestra protagonista es Liz, que lleva un tiempo sufriendo una especie de terrores nocturnos o sueños muy vívidos en el que alguien la ahoga en un arroyo, y esto está afectando muchísimo a su vida, por lo que decide mudarse con su hermana para despejarse un poco y empezar una vida nueva, y su hermana vive en un pueblecito muy pintoresco llamado Hollow Pike. Sin embargo, ya el primer día cuando llega a ese pueblo, se da cuenta de que el bosque que rodea a ese pueblo es precisamente el bosque que sale en sus pesadillas. Aún así, ella decide seguir adelante, y cuando empieza a conocer a los alumnos del instituto y cuando empieza a escuchar los rumores sobre brujas que hay en ese pueblo, se empieza a dar cuenta de que en realidad el haberse mudado a ese pueblo no ha sido casualidad, aunque ella crea que sí, y que de hecho el haber terminado allí y el estar teniendo estos sueños recurrentes puede ser una señal relacionada con la leyenda maldita o la leyenda negra que hay detrás de este pueblo. De esta novela no tengo mucho que decir, es una novela de adolescentes, protagonizada por adolescentes, que tiene que ver con brujas, pero son brujas en plan como nos imaginamos a las brujas de pueblecitos perdidos de Estados Unidos o de Inglaterra, que más que ser brujas de fantasía que tienen poderes, son brujas más locales, ¿no? Brujas de males de ojos, hierbas, pociones y cosas así. Así que es un libro que me lo volví a leer, que es verdad que me lo leí bastante rápido porque es muy ligero, pero es un libro que no me dijo nada, que me gustó pero sin más, que sé que no me voy a volver a leer nunca más y que por lo tanto voy a terminar donando a la biblioteca. Eso sí, menudas pedazo de ediciones se hacían en aquella época, porque lo primero que me sorprendió al abrir el libro es la buena calidad que tiene la cubierta, la buena calidad que tienen las páginas, que es un papel súper grueso y blanco, y que todos los capítulos tienen detalles y el libro por dentro está lleno de dibujitos e ilustraciones. Y vaya que leer este libro para lo único que me sirvió fue para tener nostalgia de las pedazos de ediciones que nos traían antes las editoriales por un precio ridículo, sobre todo si lo comparamos con el precio que tienen actualmente los libros. Después me leí otra historia de brujas para el reto épico y mágico de Amarit de Imladris, que es Enebro y Espinas, de Ava Reid, o Ava Reid, como se pronuncie. Esta es una historia de dark fantasy que está ambientada en Rusia. Aquí tenemos a tres hermanas que son brujas, cada una de ellas se especializa en un tipo de hechicería y que viven con su padre, que también es un brujo muy poderoso, sobre el que pesa una maldición que le obliga a estar constantemente comiendo o si no se muere de hambre, y que además este señor es un pedazo de maltratador, tiene a sus hijas coaccionadas, no pueden salir de casa sin su vigilancia y no pueden básicamente hacer nada sin que él lo permita. Además las explota laboralmente porque el dinero que entra en casa es el dinero que ganan ellas con los clientes que llegan a su casa. La protagonista es Marlene Chen, que un día descubre que sus hermanas mayores se dedican a escaparse de casa a escondidas por las noches para disfrutar de esa ciudad que su padre les tiene prohibido ver. Una noche deciden llevarse a su hermana pequeña con ellas y la llevan a ver ballet. Marlene Chen queda completamente fascinada con el mundo que hay fuera de su casa y tiene un flechazo fortísimo con el bailarín que es protagonista de la obra de ballet que han ido a ver. Desde ese instante, Marlene Chen se obsesionará con ese chico y hará lo posible por volver a reencontrarse con él. Incluso si eso supone contradecir todas las normas de su padre, ir a escondidas y perjudicar a sus hermanas por su propio deseo egoísta. Esta es una novela que se califica como dark fantasy, y para mí más que dark fantasy es una novela que tiene trigger warnings como si fuera aquí la lista de la compra. Esta novela tiene de todo, es una novela muy desagradable y además que yo recuerde en ningún momento te avisa de esos trigger warnings, cosa que creo que es un error garrafal, sobre todo porque hay escenas muy fuertes y muy duras
especialmente de índole sexual, y que creo que las personas que son sensibles a este tema lo pueden pasar realmente mal con este libro. También hay escenas de violencia, hay escenas de maltrato, tanto físico como psicológico, porque como ya he comentado, el padre de estas criaturas es una perlita que no veas, que cumple todas las red flags que se os puedan pasar por la cabeza, y la verdad es que yo hubo puntos en los que lo pasé bastante mal porque la autora es muy explícita. Ya no tanto en estos trigger warnings, sino que en general hay escenas muy asquerosas, muy truculentas, escenas que yo no me esperaba y que hicieron que realmente se me revolviera el estómago y que yo no paraba de preguntarme, ¿de verdad era esto necesario? Además, es un libro que no me gustó porque no soporté a la protagonista. Es que de verdad, Marlene Chen es un personaje que no tiene sangre, que todas las malas decisiones que puede tomar las toma. Es un personaje que además se obsesiona con este bailarín de ballet porque en ningún momento parece que se enamore de él, sino que más bien desarrolla una obsesión enfermiza con él y está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de volver a verle. O sea, que has sido maltratada durante años por tu padre, tanto tú como tus hermanas, que sospechas que la muerte de tu madre tiene algo que ver con tu padre, que has vivido experiencias absolutamente horribles y traumáticas por culpa de ciertos clientes a los que tu padre te obligaba a ver. Y a pesar de todo el maltrato que has sufrido, solamente has decidido mover un dedo cuando has visto a un tío que te ha puesto calentorra. Además, Marlene Chen se pasa horny todo el puñetero libro. Y literalmente todo lo que hace y todos los riesgos que asume es porque ha visto por primera y única vez a un chaval y le ha parecido que está tremendo. Y esa es toda su motivación a lo largo de todo el libro. Que si se entera tu padre te va a matar tanto a ti como a tus hermanas porque es un maltratador y un controlador, le da absolutamente igual, porque para ella lo más importante es triscarse el bailarín. Lo que más me ha gustado del libro y que ha hecho que no le den menos nota es cómo escribe la autora. Me ha gustado muchísimo cómo escribe esta señora, aunque como digo, el cómo describe ciertas cosas me ha parecido totalmente innecesario, pero bueno, sus descripciones y su pluma me ha gustado muchísimo. Y luego también el mundo de magia que crea. Esta Rusia llena de supersticiones que se mezcla con la magia y al mismo tiempo con lo moderno, todo eso me ha gustado muchísimo y es lo único que ha hecho que yo termine el libro, porque de verdad que la trama y la protagonista y los trigger warnings que tienen esta novela se me han hecho en muchas ocasiones insoportables. Y ya el último libro que me leí este mes fue As de Picas de Farida Abike y Yimide. Este es un libro que me ha dado muchísima rabia, porque es un libro que yo lo estaba leyendo pensando que le iba a dar 5 pedazos de estrellas y luego pasa algo que hizo que toda la historia se me desmoronara como un castillo de naipes. Nunca mejor dicho. Toda la historia transcurre en la Academia Niveus, que es un instituto para niños pijos y ricos. Nuestros protagonistas van a ser, por un lado, Kiamaka, que es la típica chica irritantemente perfecta. Es la delegada de su clase, es la que saca mejores notas, es la que siempre va mejor vestida. Es perfecta, lo hace todo perfecto y su máxima aspiración es convertirse en prefecta, que de hecho lo consigue al principio del libro. Por otro lado tenemos a Devon, que es todo lo contrario a Kiamaka. Es un chico que viene de una familia humilde, que vive en un barrio pobre y que ha conseguido entrar en esta academia de élite gracias a una beca. Estos dos personajes no tienen nada que ver entre ellos hasta que de repente aparece un tercer personaje en escena llamado As de Picas. Es alguien que no sabemos quién es, pero que ha iniciado una campaña de desprestigio que parece que tiene como objetivo concretamente a estos dos estudiantes, por lo que ambos tendrán que empezar a trabajar juntos para entender qué conexión hay entre ellos dos, por qué este misterioso As de Picas les ha elegido y por qué parece que son las dos únicas personas en toda la academia que están comenzando a sufrir un bullying incesante. Este libro me estaba recordando muchísimo a Alguien está mintiendo, que sabéis que es una trilogía de thriller juvenil que me gustó muchísimo porque tiene un modus operandi similar. Tenemos a dos alumnos que de repente, de la nada, empiezan a ser foco de burlas, foco de rumores, de desprestigio y en general de bullying por un ente anónimo que no sabemos quién es, que es As de Picas, que se dedica a esparcir rumores o a investigar en su pasado para sacar trapos sucios de estos dos personajes y que parece que el único objetivo es hundirles. Por lo tanto, como he comentado, Kiamaka y Devon deberán hacerse amigos a la fuerza para apoyarse mutuamente y empezar a investigar quién podría querer hundirles de esa forma y quién está interesado en que el resto de alumnos de la academia comiencen también a hacerles bullying. Era un libro que me estaba gustando mucho, en primer lugar por el misterio. Creo que la autora maneja genial esta incógnita de por qué ellos dos, qué es lo que está pasando, qué es lo que quieren descubrir, qué pasará si descubren estos secretos en concreto de estos personajes, que son secretos que al principio sabemos que están pero no sabemos cuáles son y luego los vamos averiguando. Y digamos que
la forma en la que la autora lleva todo este misterio me estaba enganchando muchísimo y de hecho me leí las primeras 300 páginas del tirón y yo no podía dejar de leer porque realmente estaba enganchadísima a la historia. Además, la autora también aprovecha para tocar temas interesantísimos y muy importantes como el racismo, el bullying, la homofobia, por lo que no solamente teníamos esta parte más de thriller, sino que también teníamos denuncia social. ¿Qué pasó si me estaba gustando tanto el libro? Que la resolución es absolutamente irreverente. Si tú tienes con el lector un pacto de verosimilitud, sobre todo cuando estás haciendo un thriller, una novela negra, una novela de misterio en general, no puedes eliminar ese pacto cuando a ti te dé la gana y convertir una novela que estaba siendo perfectamente verosímil en una historia que no se sostiene por ninguna parte y con unos argumentos que son absolutamente absurdos en el propio contexto que tú misma como autora has creado. Aunque la razón por la cual estos dos personajes son el foco de As de Picas es muy factible, la manera en que esta motivación se lleva a cabo me pareció completamente inverosímil. Es un libro que transcurre en la actualidad, por lo tanto es imposible, absolutamente imposible, por mucho que este libro sea ficción, que lo que la autora plantea sea mínimamente probable. No lo que plantea como tal, sino la forma en que todo se desarrolla. Es imposible que nadie se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando en esa academia hasta que llegan estos personajes. Más que nada porque teniendo en cuenta que hoy en día existe internet y que en este libro también existe internet y existen las redes sociales y todos los alumnos están enganchados a las redes sociales, es inverosímil que ciertas cosas no se hayan filtrado en ningún momento a redes sociales. Es inverosímil que no exista ni un solo rumor de lo que es As de Picas en redes sociales y en internet. Entonces, en el momento en el que se descubre todo el pastel, yo estaba flipando porque era como que de repente una historia coherente y que tenía todo el sentido del mundo se había convertido en algo directamente fantasioso. Y que cuantas más cosas te iba desvelando la autora, más surrealista se convertía todo. Y ya para colmo, para rematar esa absurdez desmedida, tenemos el final que fue como, vale, esto es un Deus Ex Machina de manual. Me planteas una situación complicadísima de la que es prácticamente imposible salir y me la solucionas en una página. Con una solución, además, que te sacas completamente de la manga porque es una solución que, teniendo en cuenta lo que me has estado contando a lo largo del libro, es improbable que se dé. La resolución de esta novela no tiene ni pies ni cabeza y básicamente todas las decisiones que toma la autora para llegar a ese final me parecieron, como digo, totalmente inverosímiles. Este libro os prometo que me cabreó muchísimo porque, como ya digo, para mí las 300 primeras páginas eran 5 estrellas y yo estaba convencida de que se iba a convertir en una de mis mejores lecturas del 2024 y es como que de repente la autora comienza a convertir una novela de corte realista en una distopía y encima te mete un final Deus Ex Machina que se resuelve todo en 2 páginas. Y hasta aquí mi resumen de lecturas del mes de abril. Como veis, he tenido muy buenas lecturas y luego he tenido lecturas bastante frustrantes, pero creo que con lo mucho que he disfrutado de los 2 primeros libros de la trilogía de Érase un corazón roto, compensa con creces las decepciones finales. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy a ir enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.